Hoy vamos a hablar de comunicación corporativa y tecnología. ¿Nos ayuda a los comunicadores? ¿No nos ayuda? Pues para escuchar las respuestas hay que ver la entrevista. Hoy estamos en Comunicatec con Joaquín Mouriz, que es director de Marca, Comunicación y Experiencia de Cliente en BNP Paribas Personal Finance. Hoy estamos con Joaquín Mouriz, que es director de Marca, Comunicación y Experiencia de Cliente de BNP Paribas Personal Finance. Joaquín, gracias por estar aquí en las oficinas de FinanceSense para este Comunicatec. Gracias a ti por haber cogido aire, porque el cargo es largo, el nombre de la empresa es largo, así que ahora ya podemos... Digo, a ver si lo recuerdo, pero ya sí. está, superado, ahora descansamos. Lo recuerdo, para que la gente lo sepa, ¿qué hay detrás de BNP Paribas Personal Finance en España? Pues rápido te lo digo, BNP Paribas es la división de crédito al consumo del grupo BNP Paribas, uno de los bancos más grandes y reconocidos del mundo, ¿no? un líder europeo. Y mucha gente que nos esté viendo nos conocerá por la marca comercial CTLM, es decir, financiación al consumo. Es decir, el que se haya comprado un teléfono Apple, el que se haya comprado un coche Kia, Hyundai, Volvo, Jaguar, Land Rover, yo qué sé. Por resumir, representamos el 10% del crédito al consumo total de este país. O sea que ahí estamos, ¿no? Intentando acompañar a la gente en sus proyectos, sus reformas, las placas solares, bicicletas. Somos el líder de financiación de bicicletas de este país. Es decir, hacemos un poco de todo pues para ayudar e intentar que ese consumo que hacen las familias pues también sea un poquito más sostenible y un poquito más responsable. Que bueno, por el CTLM ya, o sea, no sé cuántos años comentábamos antes, es una marca amiga en lo que es el mercado español. ¿Cuántos años lleva de desarrollo y ha habido algún cambio estos años? Pues CTLM nace, sí. CTLM es un acrónimo, sí. Realmente, significa en francés, es el crédito al menaje del hogar. Okay. Y esto nace en Francia en 1953, de mano de un banquero francés que se llamaba Jacques de Rouchet, que está considerado uno de los padres de la recuperación industrial francesa. En aquellos tiempos, cuando un francés quería comprarse pues, un frigorífico de la época, tenía que ahorrar un año. Y entonces este hombre trajo de Estados Unidos la venta a plazos y la introdujo en Francia. Y fue creando cosas que a lo mejor os suenan como, bueno, empezó a financiar coches y luego empezó con la renta, el renting a empresas y creó Arval. Y entonces cuando daba préstamos pues pensó que había que asegurarlos y creó Cardif. Y eso creó un conglomerado que se llamaba Compagnie Bancaire, que cotizó en bolsa. Fue el primer banco que trajo una tarjeta de crédito desde Estados Unidos. Y ese banco, Compagnie Bancaire, que empezó a cotizar en la bolsa de París en los años 60, da su salto internacional en el año 86 en Italia y en el año 88 en España, por lo cual este año cumplimos 35 años. Wow. Después sufrió una OPA de Paribas, que luego se fusionó con BNP, y ahí termina la historia. Qué bueno, pues desde el 88 estamos aquí. ¿Qué hay que hacer para ser director de marca, comunicación y experiencia de cliente? Es decir, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu formación? Vale, ¿cómo se llega a esto? Pues muchos años trabajando y con, sí. Como decíamos antes, siendo cocinero antes que fraile. Sí. Yo estudié Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. No estudié periodismo, estudié una cosa que ahora se llama comunicación audiovisual y en mi época se llamaba Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva. Tenías que explicar qué estudiabas, porque todos pensaban que arreglabas televisores, o que eras actor de cine, lo cual en los bares, cuando salías de copas los fines de semana, pues te daba cierto cuartelillo. Pero, bueno, ahora, afortunadamente, las cosas han cambiado bastante. Y yo empecé mi andadura profesional en radio, en la cadena SER, y terminé mi andadura profesional como director de emisora del Grupo Intereconomía. De ahí di el salto al lado oscuro, en tecnología, porque siempre me dediqué al mundo de la comunicación de la empresa, pero en el ámbito tecnológico. Viví todo el boom de las .com, fue una época muy divertida en la que todavía tengo un tarjetero que yo creo, de distintas empresas, que yo creo que valdría dinero en Wallapop. Y di el salto al lado oscuro, una empresa de estudios de mercado de Internet. Luego durante 8 años fui director de comunicación y relaciones institucionales de la patronal. Y de ahí un día estaba tomando un café con mi mujer y mi hijo en una terraza, me llamó una empresa de headhunting, y yo no sé si yo les engañé a ellos o ellos a mí, y al final, el 17 de octubre cumplí 12 años al frente de la comunicación de Personal Finance en España. Más o menos aventuras diversas, esa es mi vida. Bueno, tú al final trabajas en las áreas de comunicación y marca. Para los que nos escuchan, sobre todo para los profesionales de comunicación, yo me considero un tecnólogo, me apasiona la tecnología
y pues me gusta ayudar a las empresas en, sobre todo, sugerirle muchas herramientas, ¿no? Es decir, para la gestión tanto de la comunicación, tanto externo como interno de equipos. ¿Qué impacto tiene la tecnología a día de hoy en tu área, en tu departamento, en lo que trabajas en el día a día? ¿Qué herramientas utilizáis, por ejemplo? Yo te diría que una cosa es el concepto estratégico de la comunicación, que podemos decir que no ha cambiado, o sea, el emisor, receptor, mensaje, ¿no? El cómo manipulas en el sentido de dar forma al mensaje en función del receptor. Esa parte académica no ha cambiado, lo que ha cambiado son los soportes y las herramientas que tú puedes utilizar, pero la esencia no ha cambiado. Sí que es verdad que el advenimiento de Internet y de la democratización y masificación de la información ha sido una oportunidad, también una complejidad. Entonces empiezan a entrar estas herramientas tecnológicas. Yo, igual que tú, me reconozco bastante friki. Yo vengo de la tecnología y para mí un mantra de la comunicación, que es todo lo que no puedes medir no existe, para mí es una Biblia que tengo absolutamente interiorizada, ¿no? Entonces mi equipo, tanto mi equipo como yo, nos pasamos la vida con datos, más que con notas de prensa, si lo quieres ver así, aunque la comunicación externa sea una parte pequeña de nuestro trabajo. Siempre hemos sido muy frikis en ese sentido y hemos profundizado mucho en la metodología de la monitorización. Empezamos cambiando los sistemas, los seguimientos online, cambiamos el sistema de press clipping, desarrollamos con un proveedor un sistema que obtuvo en el 2018 una MEC, y bueno, es una cosa que hicimos entre nuestro departamento y ese proveedor. Por lo tanto, estoy orgulloso de ser un friki en este sentido, ¿no? Y sigo profundizando en eso. ¿Qué herramientas utilizamos? Utilizamos muchísimas, desde el clásico Augur Launch Metrics a Hootsuite, Brandwatch, hay mil historias, es decir, todo lo que tú puedas tener en tu mano. Incluso estamos... una costumbre que tengo y que quiero conservar es... El día a día te devora, entonces me gusta recibir gente, escuchar, para saber qué está ocurriendo fuera, porque si no, al final, si no sales de la cueva, no haces buen negocio en esta profesión. Y estamos trabajando ahora en investigar cómo aplicar la inteligencia artificial a la monitorización de impactos en medios, que es interesante. Vamos a ir luego con eso, que me interesa mucho. Yo escribí hace 5 años un libro sobre robotización e inteligencia artificial, amenazó con publicar un segundo el próximo año. En comunicación con tu equipo y con los proveedores, partners que tengáis, es WhatsApp, nuestra herramienta, Slack. ¿Cómo ordenas el flujo, ¿no? Porque al final es también lo que quieres comunicar, lo que quieres trasladar, pero ese flujo que para que funcione el equipo en un mundo en el que vivimos híbrido, remoto, etcétera, ¿qué herramientas estáis utilizando o qué metodologías? Sí que es verdad que con la pandemia cambió todo. La introducción del teletrabajo. Aunque nosotros en Personal Finance estábamos introduciendo el teletrabajo antes de la pandemia, en proyectos piloto, sí que se desencadenó de una forma brutal y muy rápida. Y entonces el Teams apareció en nuestras vidas y tal. Yo prefiero personalmente esperar a tener a la gente para hacer una reunión cuando es importante en persona, para ver el feedback y poder tomar un café y charlar. Para reuniones más cotidianas sí que utilizamos el Teams, por cuestiones físicas obvias. Sí utilizamos mucho el teléfono, ¿vale? Utilizamos Signal por medidas de seguridad, los bancos es lo que es, pero bueno, es como un WhatsApp, ¿vale? Solo que tiene una securización un poco mayor. Claro. El email, obviamente, aunque el email está sobresaturado, con lo cual, si tú quieres que alguien te lea, el mail no es inmediato. Con lo cual te diría, videoconferencias, reuniones personales, WhatsApps y derivados, y el email, y a veces incluso nos llamamos por teléfono. ¿Y todo? Y todo. Ojo. Y hablamos, ¿eh? O sea, es tremendo. Hay que apuntarse eso. Hablabas antes de esta monitorización de impactos digitales y la medición está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, para poder gestionar hay que medir. Venimos también, y yo lo he visto en empresas en 2023, con, digamos, sobre todo agencias de comunicación y hasta departamentos que dicen, bueno, hemos tenido estos impactos y esto por lo que cobran de publicidad, esto ha sido bueno, que parezca que es algo de hace 15 años o de 20 años. No lo es, se sigue haciendo. Está en la actualidad, entonces claro, yo digo, bueno, pero es que esto que vale que estamos poniendo aquí, que se ha publicado, esto vale 30.000 euros de publicidad. Y digo, bueno, esto es una locura esta medición. Si pudiera ser detallado, pero para que lo entendiéramos todos, ¿cómo es vuestra medición? ¿Con qué herramientas? ¿Qué te interesa medir? ¿Y cómo algo tan intangible como el posicionamiento y la reputación de marca conseguís medir? Durante 13 años me he dedicado a la docencia en escuelas de negocios sobre comunicación. Y cuando hablábamos del press clipping,
claro, yo tenía que enseñar a alumnos de MBA, que yo decía, un MBA es una escuela de jefes. Entonces yo lo que quiero es que sepáis, que espero que todos seáis en su día grandes jefes, que entendáis a los pobrecitos directores de comunicación. Y no nos pidáis el equivalente publicitario. Yo entiendo que para un DIRCOM, o sea, para un CEO o para un director financiero, el comprender la equivalencia entre una página de información y una página de publicidad es comprensible. Pero no es igual. No es igual. No es lo mismo tener en un periódico de tirada nacional una entrevista a página completa con mi CEO hablando de la actualidad de la empresa y el futuro que una página de publicidad de esa misma empresa que vende un coche. No es igual. Por mucho que digas, bueno, es el equivalente publicitario, es 3 veces el equivalente publicitario, es el equivalente publicitario pero a precio de tarifa o a precio negociado. Es decir, puede ser una entelequia para entendernos, pero no es real. Por lo tanto, cuando te dije que nosotros habíamos conseguido una MEC en ese cambio de press clipping, nuestro press clipping se llama índice de reputación mediática, con lo cual trabajamos una serie de algoritmos que lo que nos da es la reputación que tenemos con ese stakeholder. ¿Qué hemos hecho? Luego estamos trabajando también, en este caso con Villafaña Asociados, en un dashboard reputacional que estamos a punto de terminar, que lo que hace es, ¿cómo lo podría explicar? Tú imagínate una coctelera, ¿no?, en la que vamos enchufando fuentes de datos de todo el mapa de stakeholders de la compañía. Y ahí metemos desde la memoria anual de reclamaciones del Banco de España, el análisis del clima laboral, la notoriedad, los informes de notoriedad de marca, el press clipping, la monitorización de sentimiento online de marca, múltiples datos y estudios estadísticamente válidos, con un error muestral concreto, y los metemos en una coctelera y ponderamos casi 200 drivers para ver qué acciones de la empresa, capturadas sus consecuencias con los distintos stakeholders, nos mueven la reputación. Es decir, para mí la comunicación corporativa es negocio. Aunque incluso en mi empresa y en muchas otras se nos considere función soporte. ¿Por qué? Porque la reputación es negocio. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy tonto. O sea, tú vas a un dentista porque te lo han recomendado porque tiene buena reputación. Ergo, el buen trabajo que ese hombre ha hecho durante un tiempo para tener reputación y ser recomendado, hace que haga negocio. Este ejemplo tan tonto es aplicable a cualquier otro ámbito de la existencia humana, incluido en el ámbito empresarial. Pero ese dashboard, eso que construyes, que al final tiene que ver, cuando empiezas a crear eso, con ponderaciones. Y también tiene que ver con pesos. Que van en función de la estrategia de la compañía. Es decir, este dashboard reputacional mío va ponderado en función de qué soy y a qué me dedico. Esa misma herramienta, igual que el IRM, que sería una pieza pequeña del press clipping. En ese IRM, yo lo que hago es primero analizar el panorama de los... Explica IRM para que no lo conozcan. Índice de reputación mediática. Es esta herramienta que te digo. Nosotros lo primero que hacemos es analizar el panorama de medios de comunicación de este país, atomizado y múltiple. Y digo, vale, perfecto. A mí que un periódico que no me sé ni el nombre me publique, eternamente agradecido. Pero si no me publicas, pues me da igual. Entonces, a mí hay 250 medios de comunicación de este país que son los que mayoritariamente me interesan para mi compañía. Y de ahí hay 20, que es lo que llamamos el top 20. Y nosotros analizamos eso, basado en una serie de algoritmos. Y ahí lo que analizamos es la eficacia estratégica que tenemos, dónde queremos salir y dónde realmente salimos, el espacio que podríamos ocupar potencial y el espacio que realmente ocupamos. Y al final, todo eso nos da un algoritmo que nos dice, bueno, tu reputación mediática en este entorno, top 250 o top 20, es este. Yo tengo un dashboard similar, pero para mi reputación personal. No sé si es público o no, ese top 20 es en lo que os fijáis y nada más. Es el que más me interesa. Hay un top 250, digamos que... Pero que tendrán un peso muy menor respecto al top 20. Efectivamente. O sea, tú basas tu foco de estrategias en ese 80-20, que será el 80% serán esos 20 medios y el 20 los otros. Es decir, correcto, que el medio 249 te publique un abrazo, pero realmente te centras en donde tienes la presencia ahí. Te voy a poner un ejemplo. Expansión. Está en mi top 20, El Heraldo de Aragón, gran periódico regional, está en el top 250. Bien, sí, es muy, muy razonable. Esto que estáis trabajando, que es muy interesante, ¿lo valida el CEO tanto local como regional o global? Es decir, bueno, esto es lo que haces tú para justificar tu trabajo. No, o sea, a nivel de dirección de negocio dicen, no, yo estos pesos y esta ponderación las creo, las valido y las tengo en cuenta. Sí. Y eso es... Tengo suerte. Sí. Tengo suerte. El CEO de PF España hoy en día es Fran Miñar. Sí. Y puedo decir que es un friki de la comunicación. O sea, no solamente cree en la comunicación, sino que participa activamente, la usa y te eleva el listón.
Con lo cual, desde el año 2020, que él tomó mando en plaza en febrero de 2020, tú imagínate lo que hemos vivido, nos las hemos comido de todos los colores. Ha sido una aventura muy interesante, porque la pandemia en casi todas las empresas ha hecho que la comunicación muestre su verdadero potencial, porque era una situación anómala. En PF nos hemos dado cuenta que hemos aprendido esa lección y lo hemos continuado en el tiempo, pero gracias a que tenemos un CEO que ha dicho sí, adelante, y además quiero. Okay. Con lo cual es un reto constante, a veces un poco agotador. Sí. ¿Cuál es mi cámara? Sí. Perdona, Frank. Sí. Pero la verdad es que estoy orgulloso de ello, porque lo que permite es que tanto mis equipos como yo podamos crecer, experimentar, hacer cosas que no se podrían hacer en una situación normal, ¿no? En ese CEO viene de fábrica, pero ¿has tenido que trabajar con él, vamos a poner la antítesis? No, educarle para que esto lo crea? No. ¿O dices, no, esto yo venía de fábrica, él ya lo creía? En el caso de Frank, a día de hoy, él ya venía en su ADN. Vale. Lo que hemos hecho es con hechos, porque en la comunicación las cosas se demuestran con hechos. ¿Vale? Esto de la gestión de intangibles está muy bien, los valores intangibles de la compañía son un alto porcentaje del valor de la empresa, pero al final son los hechos los que demuestran las cosas, ¿no? Entonces, con hechos hemos hecho que ese germen que tenía dentro pues, se dispare exponencialmente. Pero a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido que tener, y yo creo que todos los directores de comunicación, ¿no? En nuestra labor tenemos una parte divulgativa, ¿no? De enseñar lo que hacemos. A mí me gusta mucho una frase que además nos reímos mucho en DIRCOM, en la Asociación de Directivos de Comunicación, que digo, en los comités de dirección, cuando los demás hablan, el DIRCOM escucha, y cuando el DIRCOM habla, los demás opinan. O sea, porque esto de la comunicación, la reputación, todo el mundo puede opinar. Hablas de DIRCOM, estás en la asociación, entiendo en la junta directiva. ¿Cómo está el DIRCOM en España? ¿Qué pasa? ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? Porque todo lo que sale es como los periódicos, sueldos bajos de los periodistas, las agencias que se les paga poco. El trabajo del DIRCOM está valorado por la dirección, los profesionales están bien pagados. Bueno, ¿cuál es el estado general de la cuestión? Un detalle, no soy miembro de la Junta Directiva de DIRCOM, somos socios protectores. Socios protectores, perdón. A los miembros de la Junta Directiva, a sus pies. Un abrazo. Sí, soy socio de DIRCOM desde el año 2009, creo. Hemos pasado muchas cosas durante mucho tiempo. Decías la figura del DIRCOM. O sea, no se puede generalizar. Es decir, yo recuerdo cuando yo entré en DIRCOM, lo que se decía es que el DIRCOM tenía que estar en los comités de dirección, ¿no? Obviamente, donde se cocina todo. Si tú tienes que comunicar y tienes que entender, tienes que estar donde tienes que estar. Luego de ahí hemos evolucionado, ¿no? Tiene que estar en el comité de dirección. Y ahora es, ¿para qué tiene que estar en el comité de dirección? Y ahí podríamos encabalgarlo con lo que decíamos antes. Es decir, la comunicación es negocio, no es negocio. ¿Cómo podemos ayudar al desenvolvimiento del plan estratégico de la compañía? Entonces, pero eso nos daría para 3 o 4 entrevistas más. Entonces, ¿cómo está el DIRCOM en España? Pues depende. España es un país de pymes y micropymes. Entonces, es totalmente diferente cuando hablamos de las grandes empresas, donde la comunicación está al nivel de cualquier otra parte del mundo, en el que la mayoría de los directores de comunicación estamos ya en el comité de dirección. No todas, pero digamos que la cosa no va mal. Pero en cambio el mundo de la pyme y de la micropyme, por cuestiones obvias, tú como emprendedor lo entenderás perfectamente, pues ahí todavía queda mucho camino que andar. Pero no solamente en comunicación, también en marketing, en digitalización y en 1000 otras historias. Conectando con eso, somos un país de pymes. ¿Hay solución para eso en comunicación? Me refiero, los presupuestos son exiguos en las pymes, en las medianas empresas. ¿Hay medianas empresas que tendrían presupuesto? O sea, yo creo que sí, por la experiencia que ¿Hay alguna solución? Porque sí es verdad, al ver las asociaciones, que también es normal, pues los que hablan, los que están en las juntas directivas, socios protectores, tienen que ver con grandes empresas. Representación de la mediana y pequeña empresa, no hay mucho y se entiende. ¿Hay oportunidad o dices, es imposible? Es decir, no hay medios. Aquí tendrías que analizar de qué pequeña o mediana empresa hablamos y de qué servicios puede contratar. Primero tiene que tener la necesidad, ver la necesidad. Yo he conocido muchas pymes en las que los propios fundadores hacían labores de marketing y comunicación porque veían la necesidad de hacerlo. El siguiente paso es tener una cierta solvencia que te permita recurrir a alguien que te pueda ayudar, que pueden ser desde freelance, autónomos o agencias. Las agencias tienen que también dimensionar el trabajo que hacen y el fee que pueden presentarle a esta pyme. Evidentemente, si hace un concurso
Endesa, pues las agencias se matarán. Si lo hace Mercería Pili, pues no es lo mismo. Pero evidentemente ahí hay un mercado del 96% de las empresas españolas que generan el 65% de los puestos de trabajo. Por lo tanto, algo habría que hacer. Pero aquí tendríamos que sentarnos con la patronal de agencias de comunicación y ver cómo se puede llegar a ese nicho, que al fin y al cabo es un motor económico de este país. Conectando sobre estados, el estado de los medios. Tú comentabas antes de esta herramienta para medir los impactos, ese top 20. Entiendo que top 20 es de medios. O sea, medios que serán televisiones, radios, periódicos, prensa, plataformas, etcétera, nativos. Redes sociales, otro tipo de plataformas. Se mete en el top 20, se desprecia, se analiza de otra manera. Se analiza de otra manera. Para mí las redes sociales, incluso en el pasado, yo dije que había redes sociales que consideraba que eran un medio de comunicación. Lo dije de Twitter en su día, públicamente, en conferencias y tal. Hoy en día me desdigo de esa afirmación en su día, porque las cosas han cambiado, ¿no? Yo creo que cuando los que vivimos en primera persona, peinamos canas, vivimos el advenimiento de las redes sociales, fue una ilusión, el manifiesto Clutre y todas estas cosas, ¿no? Y luego pues el ser humano ha hecho lo que suele hacer, ¿no? Que es una herramienta poderosa y muy positiva, pues la ha utilizado para cosas que no son ni tan poderosas ni tan positivas, ¿no? Sigue existiendo un remanente de positividad en el uso de las redes sociales, ¿no? De democratización y alcance de la información, pero también se ha convertido en un túnel a través del cual entramos en los deepfakes, fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una altavoz para lo bueno y para lo malo, ¿no? Por lo tanto, digamos que lo tratamos de una forma diferente. No lo consideramos como un medio de comunicación. Entonces, este IRM del que hablábamos antes es para medios de comunicación puros. Luego tenemos análisis de sentimiento online, en lo que vemos son los impactos o las corrientes que podemos generar con nuestras acciones o inacciones dentro de las distintas plataformas de redes sociales, etcétera. Pero se puede crear posicionamiento y alcance en redes para marcas como la vuestra. Sí, claro. Eso sí lo medís. Sí. O sea, no solo lo que se está diciendo reactivamente, sino que trabajéis también en proactividad en esas redes. Total. Si le tuvieras que poner pesos a esos top 20 y a las redes, que entiendo que eso es lo que medís, ¿más de ahí hay algo que me esté dejando? Medios y... hablamos también, en ese mapa de stakeholders, hablaríamos de partners, de instituciones, de mil historias, ¿no? Sí. Pero yendo un poco a soportes, que es por donde creo que vas, yo te diría que somos medios de comunicación por un lado y la consecuencia de lo que se dice en medios de comunicación que viene a través de las redes o los clientes directamente que pueden decirte qué guapo eres o qué feo eres, ¿vale? Y que generalmente lo que te dicen en redes sociales es qué feo eres, porque cuando lo haces bien no te aplauden, es solamente, y tienen su cierta lógica humana. Claro. Es decir, cuando tú haces un viaje y te sale fantástico, pues compartes tus fotos en Instagram, pero como el hotel se haya columpiado, tú le pones la reseñita. Pero si lo ha hecho pintiparado, no dices, oye, qué contento estoy, algunos hay, pero... Pero en el 100%, por ejemplo, de un posicionamiento de una marca, ¿qué peso le darías a ese top 20 de medios y qué peso a las redes? Depende de qué empresa eras. Nosotros somos B2B. Sí. Por lo tanto, para nosotros, cuando hablamos de redes sociales, LinkedIn tiene un peso muy importante en relación con nuestros partners y tal. Twitter tiene un peso más de relación con el cliente. Nosotros tenemos cuentas corporativas en Twitter y tenemos cuentas operacionales de atención al cliente. Por lo tanto, lo que buscamos es más reacciones de ese público de cliente final, que puede ser cliente B2B o cliente B2C, y tratar el problema, por un lado, y por otro lado, emitir una información corporativa. El lanzamiento de las nuevas cuentas remuneradas o cualquier otro tipo de acción empresarial. Entonces, ¿qué peso tiene? Yo te diría que para mí, personalmente, las redes sociales es el lugar donde yo detecto problemas. Okay. Por ejemplo, no sé si recuerdas hace años las crisis de las caídas de las cadenas dentales. Las crisis de las cadenas dentales, nosotros, como todos los grandes bancos españoles, éramos financieras, soportábamos financieramente esos tratamientos. Nosotros fuimos capaces de detectar problemas antes de que colapsaran, lo cual permitió a la empresa maniobrar, retirarse y ahorrar dinero. Con lo cual volveríamos al concepto de ¿somos negocio o no somos negocio? Si nosotros avisamos de una potencial crisis, no una crisis solamente reputacional, sino una crisis económica de negocio, y la empresa le damos margen de tiempo para reaccionar y tener menos impacto financiero en esa crisis, hemos dado dinero. Claro. Por lo tanto, somos negocio. Inteligencia artificial. Súper tema, megatema.
súper tendencia. Nos va a dejar sin trabajo a todos, Sí, dicen. sí. Bueno, eso es una de las cosas que te voy a preguntar. A mí me encanta, estudio mucho, porque yo escribí mi primer libro porque me asusté mucho de lo que decían los medios de comunicación con la robótica y la inteligencia artificial ya hace 5 años. Nunca te asustes de lo Sí. que dicen los medios de comunicación. Y me puse a investigar y a buscar datos, porque a mí me encantan los datos y racionalizar las cosas, ¿no? Razonar. Entonces, era justo lo contrario. O sea, pues, destrucción de empleo, no sé. Los países más robotizados, donde la inteligencia artificial es más potente, hay paro cero. Son países que van muy bien, sus PIBs crecen, o sea, es una maravilla, digamos. Suelen ser asiáticos, que tiene ahí sus contrastes, pero también estaba ahí Alemania, Estados Unidos, ¿no? Países más occidentales. Hay como 4 grandes temas, hay miles de temas con la inteligencia artificial, pero un poco para segmentarlos y traerte 4 preguntas o 4 temas para ver tu punto de vista desde la comunicación, ¿no? Y de tu experiencia que tienes dilatada. Está el tema del empleo, para centrarnos un poco más que en la general, decir, ¿qué piensas del empleo y la inteligencia artificial en este mundo? O sea, en la comunicación, ¿no? y en las áreas de comunicación. ¿Qué piensas que va a ayudar y qué no va a ayudar? O sea, ¿dónde están los peligros y las cosas buenas, ¿no? Y el punto de vista ético, que ya es como algo más pensamiento personal. O sea, ¿qué olfateas y al enfrentarte a la inteligencia artificial, qué es cosas que no te acaban cerrando? Porque también hay muchas preguntas y no tenemos que tener todas las respuestas. Yo te caigo mal, me haces preguntas complicadas. Las que quieren las personas. Empleo. Sí. Cuando yo acabé la carrera de periodismo en el año 92 y empecé a trabajar, acuérdate que yo estudié imagen y sonido. En el siglo pasado. Es el siglo pasado. Era un sector en crisis, los periodistas estaban muy mal pagados. Esto es como el teatro, ¿no? El teatro está en crisis, siempre está en crisis. Es decir, el periodismo nunca ha sido un trabajo bien pagado. Otra cosa es que hablemos de la crisis del modelo empresarial de los medios de comunicación, el cómo se ha encajado Internet, el cómo se han encajado las nuevas tecnologías, el cómo el español lee o no lee, cómo el español paga por leer un periódico porque considera que le da un valor añadido o no, porque nadie paga por algo que no considera que tiene valor. Entonces esto nos daría para otro tercer programa de hablar de este tema. La inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo. Yo te diría que el problema del paro en España no es ese. Es un problema estructural que podrían hablar en otro programa economistas y expertos en trabajo, ¿no? Evidentemente, una nueva tecnología puede hacer que se pierda un trabajo, pero va a crear otro. Lo que tenemos que hacer es, en nuestra gestión de carrera, en nuestras vidas, reconvertirnos e irnos adaptando. La adaptabilidad en tu carrera laboral es fundamental. Yo estoy de acuerdo con eso. Soy un defensor de reconvertirnos, de actualizarnos. Total. Pero eso, llevado al común de los mortales, cuando la gente escucha eso, por ejemplo, hay una frase, salte de tu zona de confort. Yo tengo una persona próxima y dice, odio que me digas esa frase. Eso lo decís ciertas personas que tenéis ya la zona de confort. Entonces, la tenéis muy grande, la zona de confort. Y vivís ahí. Entonces, cuando a alguien le dices, me acuerdo de una entrevista que hice a Giuseppe Tringali, que llevaba la publicidad de todo Mediaset hace años, cuando le dices a alguien, cambia ese vaso, cámbialo, tú de aquí a ahí, a la gente le molesta. O sea, ¿por qué? Cámbialo tú, yo porque tengo que cambiar. La gente reacia al cambio, es natural. Claro, entonces, cómodo, oye, tú reconviértete. La gente no recibe un mensaje, qué bien, la inteligencia artificial me va a permitir nuevas cosas, sino, no quiero. Yo te diría que titular, ¿no? Los periódicos los hará la inteligencia artificial. A mí no me gustaría vivir en ese mundo. Ok. ¿Sabes? Es decir, no dudo que una inteligencia artificial pueda tratar una noticia e incluso podría decirte que a lo mejor, si la programas para ser imparcial, pueda ser incluso más imparcial que los medios de comunicación actuales. Sí. Pero no me gustaría perder ese factor humano de la interpretación, de la emoción puesta en la información. Me parecería que la humanidad no estaría dando un paso hacia adelante adecuadamente. Sí creo que la inteligencia artificial puede trabajar cosas muy buenas en ámbitos culturales, de música, arte, en medicina. Yo creo que estamos ante algo que puede ser transformador, pero que después de habernos tropezado y pegarnos cachetazos 20.000 veces, yo creo que deberíamos intentar aprovechar esto de una forma positiva, ¿no? Evidentemente en los medios de comunicación te va a aparecer el caso de las pobrecitas, estas chicas que los manipulan. Entonces, la inteligencia artificial no es para eso. Esto es como cuando empezó Internet y decían, no, es que ha habido un fraude en Internet, el comercio electrónico y tal. Y tú decías, bueno, tú pasas a una zapatería, le dejas la tarjeta de crédito, lo pasan chas con aquel cacharro antiguo y tú vives tan feliz. Y el tío se lo había llevado a la trastienda. Entiéndeme. Siempre en los medios de comunicación vas a ver lo más sensacional y no lo bueno, ¿sabes?
Es triste, porque quizá a lo mejor deberíamos hablar más de lo bueno y meteríamos menos miedo con la inteligencia artificial. Entonces nos queda mucho por ver. Yo creo que sería un poco sacar la bola de cristal y especular sobre el futuro. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. El trasteo que he tenido yo hasta ahora con temas de inteligencia artificial me mola. Me gusta, me inspira cosas interesantes, pero sí que es verdad que yo lo estoy trabajando en el sentido de monitorización, de dato. En cuestiones éticas, te he contestado. Es decir, ¿tengo fe en la ética del ser humano? Pues si miras una vieja enciclopedia de historia, lo lógico es que no tengas ninguna fe en la ética del ser humano, ¿no? Pero bueno, en esa historia ha habido grandes maldades y grandes bondades, ¿no? Confiemos en las bondades. No queda otra. Desarrollo un poco los puntos, por darle un doble clic. Yo hablaba con un CEO el otro día de una gran compañía, me decía, oye, me preguntaba por marketing y comunicación. A mí, soy fan de la tecnología aplicada al marketing y comunicación. Decía, la pirámide de recursos en las agencias tiene que cambiar. Si viene un director de marketing dentro de 2 años y me plantea lo mismo que ha contratado una agencia yo le voy a decir cómo es posible. Es decir, él ve si ve un 80-20, es decir, un 20% de valor. Eso que decías tú, decir, bueno, pues quiero que el periódico uno reflexione, emocione y tal, pero el 80% lo va a hacer una máquina. Entonces, en lo que es la comunicación actual, que es tu equipo, que es el mejor del mundo, y tus partners, que son los mejores del mundo, dices, oye, yo no te voy a decir ahora, pero en 2-3 años el empleo va a afectar aquí, o dices, no, es pura reconversión, el que estaba haciendo una cosa va a hacer otra, y etcétera. O sea, va a ser un juego de suma cero, o en este caso concreto sí ves impacto en esta área. No lo sé. No te puedo dar una respuesta. Yo creo que si tuviera la respuesta, montamos tú y yo una empresa mañana y nos hacemos ricos, ¿no? Esto es como el que dice, sí, bueno, y tú tienes la clave de cómo la comunicación realmente afecta al negocio. Yo digo, mira, si lo supiera, 2 y 2 son 4, dejo mi trabajo, monto una agencia y rico. Tú tienes experiencia, ¿qué olfateas? Yo creo que va a haber gente que se va a quedar fuera y va a haber gente que va a saber aprovechar la oportunidad. Vale. Pero lo que estoy diciendo es una obviedad. Vale, pero ya veremos si es un neteo o... Veremos. Y no va a pasar el mismo suceso en distintos países. En distintos países. Va a haber gente que por cultura, por su cultura de empleo, por su tejido empresarial, va a saber aprovecharlo. Son entornos empresariales más dinámicos, más sencillos de mover. Y habrá países, los países más anquilosados, más lentos, más dificultosos de moverse, entre los que a lo mejor estamos nosotros. Podemos sufrir un poco más. Te conecto eso con 2 preguntas. Una pregunta corta. El Observatorio CTLM, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su objetivo? El Observatorio CTLM tiene 26 años de historia en España y lo que hace es estudiar los hábitos y tendencias del consumidor español. Okay. Entonces lo que analizamos en estos estudios que analizan distintos sectores, desde el e-commerce, el automóvil, la relación del consumidor con la sostenibilidad, lo que tú quieras. Lo que intentamos analizar es cómo el consumidor, qué es lo que hace para aproximarse al hecho de la decisión de compra y el consumo. Eso tiene una doble utilidad. Tiene un valor muy importante para nosotros en las acciones de PR, por un lado, porque son estudios con una muestra muy alta, con un error muestral muy bajo, y que a la prensa le gusta, porque son datos blancos. Esto es lo que hay, aquí no hay opinión, son datos. Y luego tiene un valor añadido para los partners, porque nuestros partners de automóvil con esos nos invitan a sus congresos anuales y ahí saben cuando un tío entra en un concesionario qué quiere, cómo lo quiere, qué información tiene, porque antes tú ibas, mirabas el coche y ahora el que entra por la puerta sabe más del coche que tú que lo estás vendiendo. Entonces las cosas han cambiado mucho. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque te voy a hacer una última que es para finalizar y agradeciéndote este tiempo, la verdad, con respuestas muy interesantes. Desde CTLM y desde tu equipo, y tú que lo diriges, tenéis una foto y datos del consumidor en España. Sí. Una foto realista, certera y actual, y casi en real time, de lo que ocurre. Un álbum de fotos. Un álbum de fotos. Conectando con la anterior pregunta, que es ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial, el empleo y el desarrollo? España tiene una cultura y tiene una realidad de consumo que la conocéis. ¿Cómo está enfrentada para esto que viene? Porque esto que viene, en mi opinión, es un cambio sí sustancial, mayor que el de Internet, me refiero más rápido, sobre todo mucho más rápido. Porque va sobre el anterior. Y sobre todo, que necesita cambio, le guste o no a las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión para cerrar sobre cómo está preparado este país para afrontar la inteligencia artificial?
No soy político, así Sí. que puedo opinar. Estamos en un torbellino, porque estamos en un momento social en el que estamos abocados a muchos cambios. La política, la gestión de la política ha cambiado, el cómo los mensajes políticos nos llegan ha cambiado. Todo el cambio hacia un ecosistema de sostenibilidad ha cambiado. Los movimientos sociales hacia una sociedad diversa, más tolerante, ha cambiado. El consumo, las nuevas tecnologías, va cambiando cada vez más. Por lo tanto, son muchos cambios al mismo tiempo. Estamos viviendo unos años tremendamente convulsos. Eran ya muy rápidos. En comunicación estamos acostumbrados al cambio constante, pero desde la pandemia es como si algo hubiera... los tocadiscos antiguos, alguien ha subido las revoluciones de 33 a 45. No sé si esto habrá gente que no sepa de lo que estoy hablando. De 33 a 45 revoluciones por minuto. Entonces, España, ¿cómo está preparada? No somos especialmente hábiles con los cambios rápidos. Entonces, lo que tenemos que ser capaces es de legislar rápido, de legislar bien, de escuchar a los expertos y crear legislaciones basadas en el expertise, en el know-how y no en las ideas más o menos peregrinas. Y sobre todo, cuando hablamos de consumo, consumir es comprar, comprar es gastar. Estamos en un entorno que en esos cambios no hemos hablado de uno. Entorno inflacionario, tipos de interés que han subido. No era normal años y años de tipos de intereses negativos. Digamos, es como la gravedad al revés, ¿vale? Hay profesionales de la banca que toda su trayectoria profesional la han vivido con tipos negativos. Lo malo no es que hayan subido, es a la velocidad a la que han subido. El coste de fondeo se ha disparado. Entonces, para muchas instituciones financieras es un problema porque los márgenes se reducen. La gente desde fuera piensa, la banca se hace rica. No, cuidado, depende de qué actividad bancaria. Entonces, es otro cambio convulso. Okay. Y para nuestros bolsillos, para el tuyo, para el mío, cuando vamos al supermercado, para tal, todo esto cambia. Si a eso le añades todo lo demás, pues la verdad es que vivimos en un mare magnum interesante. Pues... No sé si te he respondido. Sí que nos has respondido y sobre todo es de interés a lo que nos están viendo y escuchando. Joaquín, gracias por estar aquí, por tu tiempo y gracias por estar en Comunicatec, aquí en las oficinas de Finance en España. Gracias a ti.